Bueno, creo que ya, creo que ya ahí está la mayoría. Entonces, pues, buenas tardes a todos. ¿Sí hablan por ahí o no? ¿Están oyéndome, no? Buenas tardes, doctor. Ah, sí, se oye muy bien. Listo, pues. Eh, listo, bueno, ¿no? Entonces, alegra ver ahí la presencia de 37, bueno, conmigo serían 36. Eh, no sé cómo los han estado tratando, me imagino que bien. Algunos estarán, bueno, están de sus propias casas ahí conectados. Bueno, ahí me perdonan de todas maneras que todavía estamos primíparos con pasado varios meses, pero seguimos primíparos con este sistema. Pero bueno, voy a tratar de grabar esto a ver. Yo imagino que es que a algunos de ustedes no les gusta mucho el Webex, pero el problema es que esa fue la plataforma que consiguió la universidad. Entonces queda registrado de una vez la actividad. Entonces voy a aprender esto a ver si se puede. Si se puede, pues sí se puede. Esta vaina. No sé si esto quepa, pero listo, bueno, ahí está, se está grabando. Bueno, entonces vamos a hablar de algunos signos y síntomas, no, síntomas que el paciente respiratorio puede manifestar en el de consulta. Los principales síntomas que puede manifestar una persona con enfermedad respiratoria, pues son la tos, obviamente, la disnea, la expectoración, la vómica, la hemoptisis, la cianosis y el dolor torácico, ¿cierto? El origen respiratorio hablando, aunque todos estos síntomas que le estoy nombrando pueden, para la mayoría de veces tienen origen respiratorio, pero pues vamos a ver que a veces pueden ser de otros orígenes. Siempre los síntomas hay que verlos en el contexto del paciente, pues no solamente como una lista de síntomas y ya con eso se puede hacer un diagnóstico, sino que toca mirar el contexto pues clínico, obviamente, el momento, la situación sociocultural, el trabajo, la edad del paciente, el sexo, la procedencia, las costumbres, bueno, es una cantidad, la herencia, todo lo que ustedes hacen a través de una buena historia clínica, es lo que les va a llevar a un buen diagnóstico. Entonces ahora aquí pues estoy compartiendo mi video, pero voy a tratar de partirles entonces contenido que sería el PowerPoint. Sí, señor. Bueno, vamos aquí a la diapositiva. Listo. Bueno, no sé si ahí lo pueden, creo que sí lo pueden, ¿cierto? Entonces, los motivos de consulta. Básicamente, algo respiratorio. A ver que esto no está movido. Sí. Exacto. Entonces, los síntomas respiratorios, ya les decía, la tos, expectoración, hemoptisis, vómita, disnea, cianosis, dolor torácico. Y los pacientes respiratorios también pueden asociar estos síntomas a otros, como la fiebre, ¿cierto? Que es más frecuente, digamos, en las patologías infecciosas, pero también se puede presentar fiebre en patologías tóxicas o patologías hematológicas, como van a ver de pronto en la cuarta parte de este semestre, que es la parte hematológica. Esos linfomas, leucemias cursan con fiebre, pacientes intoxicados pueden cursar con fiebre, pacientes neurológicos, traumas y problemas que afecten el termostato, digamos, el hipotálamo, pueden tener fiebre de origen central. Pero la mayoría de las veces fiebre asociada a un síntoma respiratorio indica infección del árbol respiratorio, que es de las infecciones o de los focos más frecuentes de infección. Esto siempre pues uno tiene que ir asociando y pensar en lo más frecuente, lo más sencillo, siempre tos y fiebre, expectoración con fiebre o hemoptisis con fiebre,
cualquier cosa de estas con fiebre, pues hay que buscar primero infección y después pues las otras que le caen nombre. Astenia, adinamia, anorexia, el trío dinámico, pues o adinámico, sí se asocian mucho pues a los síndromes constitucionales, siempre pensar entonces en enfermedades debilitantes como el cáncer, en enfermedades de la desnutrición, enfermedades supresoras como el HIV, bueno, todas esas enfermedades que pueden producir o ir de la mano con astenia, anorexia. En el árbol respiratorio, no olvidar nunca la TBC, que sigue siendo todavía prevalente en nuestro medio y en muchas partes pues, del mundo sigue siendo una enfermedad importante siempre tener en cuenta. Y la pérdida de peso pues sería como también diría con astenia, anorexia, casi siempre asociada al síndrome constitucional, que puede ser cualquiera de esas que ya nombramos. Entonces, vamos una por una. Tos. Pues en cuanto a la tos, pues es recordar un poquito la fisiología. Acuérdense que es un mecanismo de defensa del árbol respiratorio. Eh, puede ser que la tos sea mal, digamos, hasta cierto punto. Si usted tiene algún cuerpo extraño o de pronto por azar se ahogó pues con algún alimento, se atoró de pronto la vía respiratoria, con alguna sustancia, respiró en donde había, entonces metió a la piscina y alcanzó a aspirar un poco de agua o en alguna parte polvorienta o en algún sitio donde había polen o contaminación ambiental. Obviamente lo primero que va a haber es una tos, que es respuesta al estímulo mecánico, químico, inflamatorio, psicológico inclusive. Hay gente que por mero nervio le puede dar tos. Aquí está más o menos el resumen de lo que ustedes ya vieron en el primer semestre, en la nariz, en los senos paranasales, en la faringe, diafragma, tráquea, bronquios, pleura. Todos estos sitios tienen receptores que van a llevar información por el quinto, noveno y décimo par, centro de la tos, está ubicado en la médula oblonga, y desde allí, a través de los nervios espinales hacia los músculos respiratorios, el frénico, el diafragma y el décimo par, músculos laringeos y de la tráquea y los bronquios, pues van a producir el estímulo para que se dé la tos, que básicamente es eh, una contracción súbita, brusca, tratando de cerrar el árbol respiratorio y los pulmones para expulsar aire a gran velocidad y con la glotis cerrada inicialmente. Entonces la glotis se cierra, la epiglotis también se posa ahí sobre la glotis un momento, mientras se alcanza la presión suficiente para tratar de expulsar ese aire a gran velocidad y de esa forma saca el, el moco, la secreción, el cuerpo extraño o lo que haya generado la irritación. Ese es como el mecanismo normal de la tos, ¿cierto? ¿Cómo se puede clasificar la tos? Entonces aquí vienen, según el sonido de la tos, ¿cierto? Según la apariencia o lo que se oiga cuando la paciente o el paciente tose. Entonces pueden haber tos quintosa, que la tos quintosa es, como su nombre dice, en quintas, o sea, el paciente tose 5 veces, ahorita vamos a ver la niña, pero bueno, más o menos es como varias veces y después viene la aspiración con sonido. Eso se llama se puede llamar estridor laringio. Entonces, la tos quintosa tiene esas dos fases. Una de tos, básicamente, seguida, seca, que tiene un sonido agudo, ¿cierto? Forma de quintas. Y después la inspiración, digamos, forzada por la obstrucción que hay a nivel respiratorio bajo, pero en el origen del algo respiratorio bajo, o sea, en la laringe, en la glotis, en la tráquea. Alguno de esos órganos está inflamado y produce esa tos quintosa. La tos quintosa es típica de los procesos del árbol respiratorio inferior, pero altos, o sea, laringe, tráquea, de pronto hasta bronquios, incluyendo pues la glotis. La tos quintosa es típica de la tosferina, ¿sí? Tosferina, que es producida por la Bordetella pertussis, una bacteria. ¿Sí? La negativa, gran positiva. ¿Se acuerdan? Bueno, ahí les queda para que la busquen. No, mentiras, creo que es gran positiva. Pero de todas maneras verifiquenlo y si estoy equivocado me perdono. Bueno, entonces esa bacteria que es la Bordetella pertussis, que obviamente de hace rato ya hay vacuna para ella, era muy frecuente, ¿sí? Cuando, bueno, o sea, hace muchos años, y le daba a los niños, y lo que les producía era una tos en quintas, o sea, tos quintosa, que tiene esas fases, una fase de tos, taque, 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 y después la inspiración
forzosa con el estridor. La tos coqueluchoide, que también es de la tosferina, de algunas traqueobronquitis, es muy parecida, pero lo único que no tiene es ese componente inspiratorio sonoro. Entonces sería solamente taque, 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 taque. Sí, pues, otra vez taque, taque, taque. O sea, accesos de tos seca, salvas, sin el componente inspiratorio. Y dos. Bueno, tos perruna, pues ahí sí ya todos yo creo que han oído por ahí toser un perro, ¿cierto? O alguien que tosa como un perro. No voy a remedar aquí para que no se me burlen, pero imagínense un perro tosiendo, ¿cierto? O alguien por ahí que parezca ladrando cuando tose. La tos bitonal, así como se oye, o sea, en dos tonos, ¿sí? Hace primera y segunda voz. Eso suena muy musical, pero yo, pues, recuerdo haber oído unos cuantos casos así de personas que tosen, para que hicieran la primera, la segunda, ¿cierto? El tenor y el soprano, o sea, a dos voces, como a dos sonidos, ¿sí? Uno oye que hay un sonido bajo y un sonido alto generalmente, y eso se debe a cuando hay una cuerda vocal que está paralizada, a un laringio recurrente que esté lastimado, por ejemplo, un tumor mediastínico, un linfoma, un tumor de células claras del pulmón, algo que esté afectando el laringio recurrente o que esté afectando directamente la cuerda, ¿cierto? Un tumor allí en las cuerdas vocales del laringe también puede producir una tos bitonal o una parálisis, secuelas de una ACV, ¿cierto? Que le produce de pronto hemiplegia, pues, aunque realmente este movimiento allí está más gobernado por el recurrente, que es del vago, es tan frecuente, pero las otras que les dije sí, la coma o el mediastínico que puede afectar al laringio recurrente o inclusive un aneurisma del callado de la aorta también puede afectar al laringio recurrente izquierdo y ese puede afectar la laringe de esa moda y obviamente ese que le estoy contando, ese último, el lipoma, pues produce muchos más síntomas. Esto es solamente uno de los, una masa pues en el tórax o un aneurisma de la aorta, pues eso va a producir una cantidad de síntomas que pues el menos importante va a ser la tos bitonal. Pero es para que tengan pues como ejemplos, ¿cierto? En caso de que me dé por volverles a preguntar o para que ustedes se imaginen qué puede producir, cuál puede ser la causa de una tos bitonal. Una tos áfona, pues es así como lo dice, o sea, sin sonido. Ya la persona, por ejemplo, tiene un sea de laringe o tiene una laringitis severa, inflamación de las cuerdas están inflamadas, los bordes no hacen, no hay bordes, que son como, fuera, como fueron los labios, pues, pero puede ser una cosa gruesa, ya no son delgaditos, sino pues, entonces la tos sale áfona, ¿sí? Que ya no se le oye la tos. Bueno, la tos áfona también es en el paciente que tiene traqueostomía, ¿no? Gente que tiene el orificio aquí en la tráquea, cuando tose, ustedes van a ver de pronto algún paciente con traqueostomía, tiene tos áfona. Sale, sí tosen mucho, pero no oye uno la tos típica, sino que sale solamente el aire por la traqueostomía. Tos emetizante, la que produce vómito. Obviamente, muchos casos en los que la tos puede producir vómito, sobre todo cuando es tos intensa, por ejemplo, después las toses por infecciones crónicas, por pacientes que tienen pacientes que tienen cáncer metastásico a pulmón, pacientes que tienen tumores mediastínicos que a veces irritan mucho el diafragma, los laringios recurrentes, también puede producir emesis, ¿no? Como parte de la contracción fuerte del diafragma, a veces se acompaña del sangrante. Bueno, la otra clasificación es entre aguda y crónica, aguda menos de 3 semanas, crónica más de 3 semanas. Tos seca, obviamente ustedes la han oído, así como ahorita la que está pues con el COVID, que es seca básicamente, mientras que la húmeda pues generalmente lleva secreciones. El hecho de que usted tenga húmeda o seca pues no es que ya pueda usted diagnosticar algo porque se hace húmedo o seca, porque hay pacientes con, por ejemplo, la neumonía, acá hay siempre estos húmedos, expectoración y problemas, pero hay personas que tienen neumonía seca, neumonía con tos seca, sin expectación, porque son, por ejemplo, neumonías por virus, por vías atípicas, ¿cierto? Esas cosas así. O al comienzo de la neumonía, puede ser tos seca y luego viene ese húmedo. Ustedes van a ver después los de patinación, la neumonía. Entonces, es más como por indicarle a uno,
sea, la tos seca o húmeda asociada a otras circunstancias le hacen pensar más en una cosa que en otra. Por ejemplo, la tos seca hace pensar más, tos seca asociada a rinorrea, la hace pensar más en una infección viral, ¿no? A viral o viral. Mientras que tos húmeda, la fiebre y oración, pues, en neumonía. Y puede haber tos, mire que estos términos, húmedo y productiva. Uno puede tener tos húmeda sin ser productiva, o sea, cuando expectora, bota las flemas, digamos, decirlo pues en palabras más fáciles. Y hay tos húmeda productiva, es el paciente que fuera de que tose y se le mueve a todas las secreciones, pues también tiene que expectorarlas, ¿cierto? Botarlas porque se la gran cantidad. Ese paciente, pues muy seguramente, por ejemplo, en los pasos de bronquitis crónica o neumonías bacterianas, tienen toses que a veces son húmedas productivas. No hay tos seca productiva, obviamente. Seca no produce. Si produce, pues. Bueno, aquí en este otro lado están las causas, una lista de causas. Básicamente, mire que la tos respiratoria es de la que estamos poniendo más que todo énfasis, pero puede ser de origen mediastínico, que también es el nombre de los tumores primarios metastásicos, ocio, ¿sí? O sea, el acrecimiento de la tiroides, o aneurisma del callado, que ya también se los había nombrado. Pero también hay causas cardiovasculares, pues todas las que produzcan congestión de la pequeña circulación, de la circulación pulmonar. Por ejemplo, una estenosis mitral que retiene sangre en la izquierda y aumenta la presión, todo ese sistema de ahí para atrás. La mitral no deja pasar la sangre adecuada. Se dilata la aurícula izquierda, se congestiona todo el árbol pulmonar de ahí en forma retrógrada y empieza a producir edema en las paredes bronquiales, a veces hasta ahí se trasudado hacia los alvéolos. Eso puede producir una tos. ¿Sí? Inclusive si eso persiste, perdura, o por ejemplo el paciente que tiene una insuficiencia ventricular izquierda, que se infartó, que tiene un infarto en el ventrículo izquierdo y ese ventrículo se vuelve hipokinético, hace una disquinesia o una hipoquinesia, o sea, se contrae con menos fuerza, menos intensidad que lo normal, empieza a producir lo mismo, una falla cardíaca izquierda, o sea, una retención, un aumento de la presión del líquido y aumento de la presión en las cavidades izquierdas que se va a formar retrógrada y aumenta la presión en el árbol pulmonar de las arterias, de las venas pulmonares. Entonces, al aumentar la presión en las venas pulmonares, hay edema, congestión de los bronquios, eso puede llevar a trasudado, desde ahí ya empieza el paciente a toser, inicialmente seco, cuando ya hay trasudado a los alvéolos ya empieza a ser una tos húmeda, no productiva, y cuando aumenta ya demasiado y se forma un edema pulmonar, entonces ya es una tos húmeda y productiva, y ese producto va a ser una expectoración hemoptoica, expectoración rosada. Es típico esa expectoración rosada, pues, estamos hablando de tos, pero la tos húmeda, viva, rosada, típica de la falla cardíaca izquierda, por estenosis, por insuficiencia, por lo que sea, y que produce edema puro. Eso es un color, una secreción que parece color de esos algodones por ahí que venden, que es rosadito. Una malta de fresa. Bueno, una cosa así rosada, pues, pero obviamente no es tan algo de ver. Bueno, hay otras causas de tos, por ejemplo, la irritación subfrénica. Pacientes que vienen por tos, 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 y les hace uno, les buscan la parte respiratoria, la parte cardíaca, no encuentra, y resulta que pueden tener un absceso subfrénico, problema o abdominal, digamos. Procesos óticos. Mire, esto es bien casual, lo ven mucho, sobre todo en pediatría, hay niños que tosen, tosen, tosen. Después de descartarse un reflujo gastroesofágico, puede ser mirar los oídos, tapones de celulitis, óticos. Hay una ramita auricular del vago que a veces puede proyectarse y generar reflejo tuxígeno que parte de los oídos. ¿Sí? Procesos óticos, otitis, tapones de cerumen pueden producir tos. Fármacos que produzcan tos. El más famoso y que les va a preguntar profesor más famoso de todos son los IECA, o sea, el Pridenalapril. Ellos producen tos, ¿sí?
en tos, ahí pues obviamente les va a preguntar cosas de la fisiopatología, van a hablar pues como de la tos, pero esos son los típicos que producen tos, los IECA. Hay otros por ahí que produzcan tos, pero bueno, pero el IECA sí, acuérdense los IECA. Ejemplo, un fármaco que produzca tos, los IECA. ¿Cuáles son los IECA? Captopril, enalapril, perindopril, bueno, todos los pril, sinopril, Doctor, perdón. cuénteme. Es que usted no dijo que era la tos coqueluchoide y la verdad no entendí cuando lo leí, entonces. Ah, no, sí, siga. Coquelu, a ver, pues listo, bueno, ya he terminado esta parte, pero entonces me devuelvo aquí al principio. La tos quintosa es en quintas y es también llamada coqueluche, típica de la tosferina, de la pertussis bacteriana que afecta a la respiratoria alta, sobre todo en niños, aunque es prevenible con vacuna. Y la coqueluchoide también es de la difteria o de la laringotraqueitis y es igualita a la quintosa, pero sin el componente inspiratorio. La quintosa es y después listo y vuelve y tose. Taque, taque. En cambio la coqueluchoide es solamente las toses y para ahí. Ahí creo que hay un videito ahí con una niña pues para hacer la sonomatopeya aquí que después se la salen en un boletín. Pero bueno, esa es la diferencia. Esa quintosa es la típica, la por de tela. Y la coqueluchoide es una que es parecida, pero no tiene esta vaina, el estridor laringio. Tiene el estridor laringio inspiratorio. Inspiratorio de estridor. ¿Listo? Bueno, más o menos ya quedó. Ah, bueno, Muchas neurosis. Hay gracias, gente que doctor. tose así por nervios, los que se orinan. De que, está el videito. A ver si se puede. Esta niña tiene, esta tiene una tos, dos. ¿Se oye? Hago para que se oiga. Se oye, ¿cierto? Creo que no se oye, ¿no? No, doctor, no se escucha. Se oye la niña. Perfecto. A pesar. Entonces, espere si se puede. Como una parte de sonido. Puede. Suena, a ver si aquí sí suena. Si abro ahí ya me hace feedback, no sé. Si lo oyeron, ¿cierto? Sí, sí, señor. Sí, entonces, si oyen que la niña tose, taque, 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 y después hace esa inspiración que suena, sí, suena como un pito aquí. Eso se llama estridor laríngeo, ¿sí? Estridor laríngeo es un sonido típico de inspiración forzada a través de una vía aérea inferior cerrada, por ejemplo, una laringe inflamada o una tráquea inflamada, ¿sí? Entonces, esa es la tos, esa es la tos quintosa o coqueluche. Muy seguramente, pues, no necesariamente, pero gran porcentaje, esta niña tiene una tosferina. ¿Sí? Tosferina. La otra posible, si no tiene tosferina, pues entonces es una traqueobronquitis, una laringotraqueobronquitis, un CRUP. Lo llaman así, un CRUP. Niños, pues es más frecuente. Eh, bueno, eso quedó claro, ¿cierto? Entonces, caso está. Ustedes vean por ahí sobre todo se ve mucho en niños, ¿no? Los adultos ya, o ya les dio, o ya fueron vacunados, o sí, a veces casos. Bueno, este es otro caso, pero este niño tiene también otra enfermedad que es también prevenible por vacunas, que se llama la difteria. Sí, sí, no tiene sonido, pero también la idea es que esa membrana, mire que ya se le ve en el fondo, miren en la- perdón, en la úvula se le ve una membrana, ¿no? Lanzaron unas membranas blanquecinas, aquí se le ve. Eso también puede producir disnea y tos, ¿cierto? Y esas membranas, eso a veces obstruyen inclusive la vía aérea, pueden producir hasta la muerte.
la difteria, el Corynebacterium diphtheriae, ¿no? Bien, averigüense, pues, ese bicho qué características tiene, ¿cierto? Ahora, a uno de ustedes de niños les han puesto la triple viral de TT, la difteria, tosferina y tétano, ¿cierto? Una sola le ponen a vacuna para esas tres. La es esta, tosferina fue la de la niña y el tétano es lo que afecta en la parte. Bueno, entonces la tos, según la forma en que se presenta, mire, si el paciente llega y doctor, si tengo mucha tos, bueno, se le presenta muchas cosas, obviamente, pero dentro de eso le va a decir, ¿a qué hora del día le da más la tos? Me da más de noche, doctor, de noche, cuando me acuesto, cuando es de noche o cuando hace frío, bueno, entonces, si es de noche cuando se acuesta el paciente, muy seguramente una de las cosas que hay que pensar es que sea cardíaca. El paciente cardíaco que tiene falla cardíaca se acuesta, aumenta obviamente el retorno venoso y eso puede producir congestión cardíaca con la parte izquierda. Entonces, esa puede ser. Lo otro es el asma, por el frío de la noche, por las cobijas y con todos los colchones que tienen ácaros, todas esas cosas, el frío, el polvo, todo eso que puede acompañar el hecho de estar en una habitación. Lo pueden nuestras condiciones sociales. Entonces el asma se desencadena a veces en la noche. El reflujo gastroesofágico, porque obviamente al acostarse se devuelve la comida cuando hay reflujo y esto afecta, llega hasta las vías aéreas, hasta la glotis, hasta la faringe y laringe. Y el goteo postnasal. También el pacientico mientras está despierto, pues está ahí tragando, pensemos pues por ejemplo en el niño, pues para tan fastidio, el niño está tragando sus moquitos de sus riñones, pero al acostarse, toda esa flema se le va hacia atrás, se puede ir tocando, ir entrando allá sobre la epiglotis, sobre las cuerdas vocales, y tiene la tos, ¿cierto? Es que todo en la tos. Bueno, sí, no, doctor, la tos es cuando empiezo a hacer ejercicio. En esta cuarentena me dio por ponerme a hacer ejercicio y me para la tos. Al ratico de empezar a hacer ejercicio me da tos. Se llama asma inducido por el ejercicio. Claro, también puede ser una asma cardíaca, ¿no? Persona mayor que empieza a hacer ejercicio y se asfixia, obviamente, estar en las cosas. Pero el asma inducido por el ejercicio es una de las cosas más frecuentes que puede ver allí. Durante la alimentación, el paciente empieza a comer y se asfixia, le da tos. Tos cuando come, pues lo primero es pensar en broncoaspiración. Está comiendo y se le está yendo hacia los bronquios. ¿Por qué? Porque tengan alguna disfunción neurológica, de pronto alguna secuelas de ACV, los pacientes que han tenido secuelas tienen que darles alimento con cuchara muy despacio porque se broncoaspiran, ¿no? A la comida. Controlan bien el picofaringe, los constructores de la faringe. Puede tener un divertículo de Senker, divertículo de esofágicos, que también hacen que todos obviamente se llenan eso de comida, comprime ahí la tráquea, la bronquios y hace que el paciente tosa. Lo mismo que si tiene una fístula traqueobronquial, perdón, traqueosofágica. Traqueosofágica. A veces se acuerde de que la tráquea tiene una membranita ahí que la separa del esófago y si hay una fístula congénita o adquirida por trauma, por una acción o por un humor. Me acuerdo de un paciente que vimos hace unos años allá con unos de ustedes, pues, que tenía una fístula en el cuello, al lado de la tráquea, al lado de la tráquea, y era porque una vez se fue a comer pescado y se le atoró una espina, vacilando, y entonces, no, va donde el médico, y no, qué cuento del médico, qué mierda. Más bien se puso a tomar, que limón y las boas, pues que no sirven para nada. Limón con sal y, bueno, boas. Al final como que se le fue pasando la molestia, se la aguantó, y resulta que al cabo del tiempo empezó un granito aquí en el cuello y eso le reventó y empezó a supurar el brazo y le empezó a salir saliva por ahí y el hombre tosía y tosía también y se ahogaba cada vez que comía y entonces le hicieron un medio contraste, le hicieron ahí una fistulografía y efectivamente era una esofágica que le había salido aquí al exterior, entonces tenía una fístula esofágica. Entonces, asimismo, pueden haber fístulas esofagocales o traqueosofágicas y hasta medestino. Ese paciente al final fue porque se curaba y porque empezó a hacer fiebre y tos, ponerse muy mal, tenía ya una mediastinitis, o sea,
la cavidad, la comunicación de saliva del esófago con mucosidades de los respiratoria y todo eso, se fue hacia el mediastino, se fue disecando el intersticio allá por todas esas fascias y le hizo una mediastinitis, eso es gravísimo, espacio pues virtual, pero que igual tiene gran absorción porque son membranas serosas y entonces tiene entonces, listo, ya. Con cambios de postura, es las bronquiectasias. Bronquiectasia es una dilatación anormal de un bronquio por infección, bronquio. Entonces, ahí se acumula pus, secreciones, y cuando el paciente cambia de posición, pues esos bronquios drenan, dos, drenajes posturales, de lo mismo, de o de acciones pulmonares, y los derrames pleurales como que les... Doctor, ¿Aló? doctor, una pregunta. Es que se me cortó ahí en las bronquiectasias. ¿Me podría repetir, por favor? La bronquiectasia es una dilatación anormal de un bronquio, generalmente debida a una infección bacteriana, parasitaria, bueno, infección. Entonces, las bronquiectasias se acumulan una cantidad de pus y cuando el paciente cambia de posición pueden generar tos, obviamente porque se drena ese material hacia los otros bronquios, otros espacios donde hay receptores. Aquí, por ejemplo, esto de drenajes posturales pueden ser también debidos a las mismas bronquiectasias o a drenajes de condensaciones pulmonares. ¿Quién tiene secreciones? Lo que decíamos ahora, por ejemplo, el paciente del edema pulmonar tiene secreciones en los bronquios, cambia posición y se van las secreciones. El que tiene, por ejemplo, un cuerpo extraño, estos niños que se tragan las chaquiritas o las cositas pequeñas, partes de juguete, y se les va un bronquio, entonces cambian de posición y taques, se les mueve un poquito y ya. El derrame pleural es cuando hay líquido en la cavidad pleural, obviamente usted tiene líquido lado y se acuesta para el lado contrario, pues ese derrame se desplaza y le genera tos también. Y en determinados ambientes por los alergenos, por ejemplo, que hay gente que le da tos cuando va, por ejemplo, que usted se va a pasear y se va a un hotel por allá, un hotel lucho, no, entonces le da tos, ¿cierto? Eso obviamente que tenga más ácaros, para que esa es una. O que usted se vaya al campo, ¿cierto? A ver los cultivos de una flor por ahí, entonces le da tos. Hay gente que, ¿sí? O usted le lleva las flores a la novia y la novia, ¡ay, qué lindas! Queda toser y le da, pues, queda asfixiada y la pobre novia, pues resulta que era alérgica a las flores que usted le puede terminar matándola. Bueno, esas cosas pasan. Y la otra tos es la que es asociada a síntomas, era que la tos también se puede asociar a otros síntomas, como por ejemplo tos con hemoptisis. Hemoptisis es cuando se expectora sangre o expectoración teñida de sangre. Entonces, si usted ve que alguien tose y expectora sangre, o sea, otra sangre, tiene hemoptisis, tos con hemoptisis, estos tres son los diagnósticos primero que usted tiene que descartar. Cáncer, tromboembolismo pulmonar, tuberculosis. ¿Sí? Esa es obligación pues a ese paciente hacerle radiografía de tórax, pedirle gran cultivo de esputo, obviamente, para mirar tuberculosis, infecciones, pedirle la prueba, bueno, la prueba cutánea para tuberculosis y pedirle un PK en esputo y para el TEP tiene que empezar a investigar pues si tiene algún factor predisponible para hacer tromboembolismo, ya que tenga varices, que haya estado realizado o reposo, ¿sí? O que en la cuarentena pues no se haya levantado la cama nada, entonces esas dudas, o que haya hecho un viaje de varias horas en mecánico, pues de 2 viajes de varias horas y quieto, o que se haya fracturado algún lado, bueno, que tenga un problema de coagulación, o varices, o eso, entonces para que hagan, o que estén en embarazo, todas esas cosas predisponen al TEP, y si tiene algún factor de riesgo, pues tiene que hacer una gamografía de perfil ventilación más asequible para él. El otro examen para TEP es el dímero D, pero el dímero D siempre le da positivo. El dímero D es un producto de degradación de proteína. No, sí, ustedes ya vieron la fisiología de la coagulación, ¿cierto que sí? Claro. Entonces, cuando se da todo el fenómeno de coagulación, al final viene la fibrinolisis. A la fibrinolisis, pues hay productos de degradación.
uno de esos productos de degradación, los PDFs, es el dímero D, y el dímero D entonces se eleva. Pero el dímero D es importante por su valor predictivo negativo. O sea, si el dímero D es alto, pues simplemente le confirma lo que usted ya pensaba, pero no se lo, pues le confirma o le apoya el hecho de lo que usted pensaba. Pero lo más importante es que le dé negativo. Si le da negativo, ese sí no es un TEP. Es muy importante. Si usted sospecha un TEP, es un dímero D y da negativo, táchelo, ¿cierto? Tache esa posibilidad que definitivamente no es. El dímero D se eleva con cualquier cosa. Muy sensible, pero eh, muy sensible, pero poco específico. O sea, para el positivo no tiene valor predictivo positivo, sino valor predictivo negativo. Bueno, tos con sibilancias, pues obviamente el asma, broncoconstricción por el motivo, compresión extrínseca de la vía respiratoria. Entonces, obviamente un tumor aquí tumor de la tiroides, un tumor de la en el cuello, un linfoma o algo así, está comprimiendo la tráquea o le está comprimiendo un bronquio y entonces ese bronquio va a estar sonando, va a estar silbando. Sibilancia, pues si los que no sepan qué es una sibilancia, es un silbido, o sea, es sensación de que el aire silba. La persona cuando respira silba, ¿sí? Es como para respirar, ¿no? Entonces, eso puede ser por una constricción, una compresión extrínseca, que hay siempre por tiempo. Y tos con vómica. Vómica es una expulsión de abundante de líquido con la tos proveniente de los bronquios, diferente al aspecto, o sea, mejor dicho, la vómica es una expectoración pero abundante. Entonces, esas se dan las bronquiectasias y en los abscesos. Si usted tiene un absceso en el pulmón, tose fuertemente y drena ese absceso a un bronquio, pues sale esa cantidad de contenido del absceso y pum. Bueno, aquí están las complicaciones de la tos, la emesis, obviamente, el síncope. Síncope es una pérdida súbita de la conciencia debido a un problema o respiratorio, perdón, o cardiovascular o neurológico. Pero obviamente con la tos, a veces se hace tanta valsalva que merma el flujo sanguíneo del cerebro y da síncope. Entonces existe el síncope por tos. La otra es un neumotórax. Un neumotórax es cuando se rompe, digamos, alvéolo pulmonar o de pronto había un absceso o había una bula, es más frecuente, una bula enfisematosa, es como una bomba, digamos, una bomba así grande, se dañan varios tabiques. Un momentico. Disculpe. Entonces está hablando que los neumotoras son producidos, por ejemplo, una ruptura de una bula enfisematosa y también se pueden romper las costillas con una tos muy intensa, sobre todo una viejita pues que esté con una osteopenia bien tenaz, una osteoporosis, pues tose muy fuerte y se le las costillas. Niño con raquitismo, bueno, no es común pues que usted tose y rompe una costilla, pero dependiendo de las condiciones, usted está bien desnutrido, caquético, con raquitismo, o ve la viejita con osteoporosis, pues, se le anamnesis, ¿qué hay que preguntar de la tos? ¿Cuándo apareció? Las características, los concomitantes y fármacos para descartar todos los AINES que les conté. Examen físico, obviamente es un examen respiratorio muy hecho, pues, inspección, palpación, ocultación, y en examen general también, porque hay enfermedades o problemas generales que pueden afectar, pueden producir tos. Y para clínicos, hacer a todos radiografía de tórax, cuadromático, esputo y endoscopia. Endoscopia se refiere a la broncoscopia, ¿no? Endoscopia al árbol respiratorio, a la endoscopia, o laringo, ¿no? Esto le llaman, bueno, esto le dice broncoscopia, ellos le tienen el nombre completo, tracto, entonces, bueno, pasando a expectoración, ya me quedé en la tos toda la cuenta, uy. Bueno, pero es que era el síntoma más importante. Expectoración es esto nomás. Expectoración es que normalmente uno expulsa 100 mililitros al día de secreciones bronconares y lo normal es que sean deglutidos. Normalmente eso sube y boom, va para el árbol, para la parte digestiva. Cuando ya es demasiado, ya toca a veces expectorarlo, ¿cierto? Ya sería la expectoración. Entonces, esto es lo normal, por encima de 100 ya la gente se necesita expectorar. Puede ser cerosa, ¿cierto? Transparente, líquida, más bien, mucosa, pues, muco, ¿cierto? Más como amarilloso, más verdoso, purulento, que es así.
esa sanguinolenta que ya hablamos, hemoctoico o hemoptisis. Se puede decir expectoración hemoctoica o expectoración hemofísica o hablar simplemente de hemoptisis. Y tener otras características. Uno debe describir la expectoración. Hay pacientes que le dicen a uno, mire, doctor, yo toso y me sale una cosa rara. ¿Cómo así? ¿Qué cosa rara? Sí, mire, me sale como me sale como con punticos, unas cosas verdes, azules, amarillas. Hay uno, me acuerdo que decís que expectoración en jalea de Rosella. Eso era cuando, no sé si alguno de ustedes ha comido jalea de Rosella. O esos pasteles que hacen, una vez mi mamá hizo uno hace una, pasito que no está aquí. Eh, no, que hacen una gelatina, echan leche condensada, hacen otras gelatinas de colores y antes de que echan pedacitos de colores. Ya eso se endurece, queda muy bueno, sí, pero se ve muy bonito, pues se ve lleno de colorcitos, sino que imagínense que así tosía, así expectoraba a un paciente. Entonces, yo expectoro en jalea rosella, pucha. Eso generalmente son infecciones por hongos, infecciones mixtas de largo respiratorio, crónicas, puede dar eso. Pero básicamente serosa, mucosa, purulenta y sanguinolenta. Bueno, la vómica ya les estaba adelantando que es cuando se expectoran más de 300 cc durante la tos. Ya llegó y salió 300 cc. ¿Eso qué significa? Que se rompió un absceso pulmonar o una úlcera o una bronquiectasia adrenó. Pero hay que diferenciarla del vómito, obviamente. Si no, no va precedida de náuseas, sino que va precedida de tos. Y bueno, ¿y qué? Sí, esa es como la diferencia, ¿no? Lo mismo que la hemoptisis también hay que diferenciarla de hematemesis, epistaxis y hemorragia. Hematemesis es cuando uno vomita sangre, ¿cierto? Puede ser roja, rutilante o puede ser negra, melanemesis que llaman, y va precedida de náuseas. La hemoptisis va precedida de tos. Tiene tos y espectora sangre, eso se llama hemoptisis, ¿cierto? Epistaxis es la sangre de la nariz, aunque uno puede tener también eh, hemoptisis o pseudohemoptisis cuando hay epistaxis, se va hacia, la drena hacia atrás, genera irritación y uno tose y sale esa sangre. Entonces sería una pseudohemoptisis, también se llama hemoptisis, sino que ahí ya hay que diferenciar que en realidad el origen fue una epistaxis. Casos pues raritos. Bueno, y la gingivorragia sí, también la llaman hemocialemesis, ¿no? Es cuando la persona tiene eh, enfermedad periodontal y le sangra en sí, se da los dientes y le sangra, pero a veces sangra mucho y hay que diferenciar. Listo, la hemoptisis entonces se clasifica, mire, mínima cuando es desde 200 hasta 250 en 24 horas. 250 centímetros es como que, como un vasito por ahí. Moderada de 250 a 500 ya es pues, los vasos más o menos. Tosa y espectro de sangre, todo eso ya es moderada. Y ya de pronto le baja la hemoglobina con eso, ¿no? La otra es la grave, 500 y 600 en 24 horas, ya generalmente ya va a dar anemia, ¿no? Lo otro es que ese mundo de sangre, pues también lo puede ahogar, ¿no? Puede empezar a molestar parte respiratoria, usted tosa y tosa. Entonces, esto hay que ponerle ojo. Y fulminante o masiva, mayor a 600 en 24 horas, pues obviamente el paciente va a estar, cada vez que tose, va a ahogar y va a tener, y usted va a tener que aspirarlo y le va a salir un mundo de sangre. El otro día, o ese mismo día, tiene que ir a un cuadro hemático y ir reservando sangre porque se va a morir por shock trágico, por asfixia, ¿cierto? Morir llamando a la UCI también, porque terminar aparentemente más bien intubado. Sí, ahora que no hay ventiladores, está fácil. Entonces, ojo. Bueno, los mecanismos de producción de la hemoptisis son cuando sangra bronquios. Acuérdense que los bronquios tienen una circulación que proviene de las arterias bronquiales, que son de la aorta y de la... Esos tienen alta presión, ¿sí? La presión de 180 va la presión arterial. Mientras que los alvéolos tienen, pues hay otra circulación que es la circulación pulmonar. Las venas pulmonares, esas generalmente no ser, pues solamente tiene que ser, por ejemplo, que aumenten la presión por la falla cardíaca, como estamos ahora, o que haya un tromboembolismo, ¿cierto? Que las obstruya y las haga sangrar, o que haya tumor, bueno, ya una malformación, una vasculitis, el granulomatosis, las cosas. Entonces,
hacen hemorragia hacia los alvéolos. La otra es el trasudado alveolar, que hablábamos por aumento de la presión, la presión en el árbol vascular, en las venas pulmonares, o, y por aumento de la permeabilidad capilar, y la otra sería la necrosis, como infecciones o los tumores. Entonces, por ejemplo, en el caso de bronquial, los cánceres, tuberosis, ictasia, extraño. Ese aneurisma de Rasmussen lo van a ver con Zambra, producen unos microaneurismas en los bronquios cuando el paciente tiene TBC, y esos sangran pues fácil. Entonces, que, pues a eso es que se atribuye que tosan con hemoptisis, ¿sí? Hagan las bronquitasias, ya lo hablamos, el cáncer, los cuerpos extraños, que también pueden ser una de las causas más importantes. Miren, un niño con hemoptisis, hay que pensar, o es una infección severa del árbol respiratorio, o tiene un cuerpo extraño. Estas son las dos causas más importantes en niños. En adultos, cáncer, tuberculosis y tromboembolismo, ¿no? Bueno, y bronquitasia, bueno, ya las otras. En el caso de la hemorragia alveolar, la hemosclerosis pulmonar, la granulomatosis de Wegener, Strauss, el síndrome de Pastor, bueno, son cosas más raritas. En mi vida, pues no, bueno, mentiras que nada, señor Wegener, y alguna vez en nefrología había un Pastor que hacen unas reacciones por anticuerpos y entonces afecta la membrana de los glomérulos, hematuria y también hacen sangrar. Bueno, pero eso pues es una enfermedad más rarita, igual que el cosas raras también, ante el paciente al frente, no olvidarles. El trasudado alveolar por la insuficiencia ventricular izquierda que ya les expliqué, la necrosis por abscesos. Aquí hay otro resto de causas inflamatorias, bronquitis, proceso, de vasculitis. Ese misetoma por aspergillus, el aspergillus fumigatus, que es un hongo frecuente, se transmite así como el COVID, así por aire. La gente que tiene aspergillosis, es uno ahí charlando con él y al otro día se lo puede pegar. Entonces, afortunadamente el aspergillus no le entra a uno si usted tiene el sistema lógico bien, pero pues sabe cuándo lo vale. Le da mucho esto a con HIV, inmunidos, pacientes con cáncer, en terapia, otras cosas. Las neoplásicas, entonces el carcinoma broncogénico, o sea, las claras, pues, dice, metástasis, cáncer de laringe, tráquea, vascular, bueno, bla, 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 bla. Mire, esta enfermedad de Rendu-Weber, ya la he visto, pero todos los libros se la nombran y se la referían a una para toda la vida y enferma, es para que la sepan. Miras que si no es vi un paciente con lo que decís es que enfermedad de Osler, yo me acordé, la era Osler Rendu Weber, Weber, prestigio en el pero sí, familia que y diatesis hemorraica, cuando hablan de diatesis hemorraica, no es que es un trastorno de coagulación, sino no, tesis hemorrágica, trastorno de coagulación. Bueno, y otras traumas, todo viene tosiendo sangre, pues hay que mirar la espalda, no está con señal ahí clavado, ¿cierto? Pasa. Bueno, esta es también graciosa, la catamenial, para uno, para el paciente, para la catamenial. Si la señora dice, doctor, cada mes viene la menstruación, me da una tos horrible y toso con sangre, hay que pensar que puede tener una hemoptisis catamenial, o sea, catamenial es de la menstruación, o sea, muy seguramente una endometriosis. La endometriosis es una enfermedad en la que hay como siembras exógenas, siembras a distancia del endometrio, y eso produce pues, todo. Me acuerdo una vez una señora que tenía una endometriosis en el oído, entonces sangraba y desangraba el oído, está menstruando, salía sangre por el otra señora que tenía, lo más frecuente es que sean endometriosis intraabdominales, entonces tienen endometrio en el peritoneo, cada mes hace un cuadro de abdomen, así que abdomen agudo, pues porque sangra y hay es cólicos, horrible, irrita el peritoneo, entonces, a veces sí, por esa endometriosis. Puede también tener en el pulmón, en este caso, tratamiento con bevacizumab,
grado, y la cocaína. Esto está tan popularizada, claro, no solo en la nariz. Ustedes han visto que están así, pues, aspirando por ahí, les da, ¿no? Epistaxis. ¿Qué se le pregunta al de la Doctor hemoplasia? Valencia, Aló, qué cuénteme. pena interrumpirle, lo que pasa es que se le está cortando. Ah, ¿cómo así se está cortando? Ah, mijo. ¿Y qué quedó por ahí como cortado? Para volverles a- no, vea, aquí yo igual estaba leyéndoles la tabla. Y lo que les conté, pues en realidad, pues es del aspergillus, ¿qué más les dije? De la Osler Weber Rendu y de la catamenial. Doctor, buenas tardes. Cuénteme. Doctor, no hay forma como de conectar el compu, es que no sé por qué, pero se le escucha, o sea, desde que iniciamos, pues se le escucha bajito, pues, o sea, sí se entiende, pero se escucha bajito el audio. Y pues sí, hay veces se corta y hay veces como que está bien y vuelve y se corta, pero pues no sé por qué será. Es que, doctor, es como si se fuera el sonido. Está hablando bien, se baja el sonido, después vuelve y habla bien, y después vuelve y se baja y así está siempre. Y sabe Doctor, yo creo que es que la conexión de, como, ¿está hablando por un celular? sí, por el celular. Sí, yo creo que es como la conexión del celular, no sé si con la plataforma, el computador o no sé. Ah, qué bueno. Entonces vuelvo a empezar. No, No. no, es que, bueno, la otra es hacerlo todo desde aquí, de esta, y no que esta tiene un micrófono más chichipato. No, venga, me lo pongo acá más cerquita a ver, o hablo más despacio. Pues ya tocó. ¿Sabe qué es lo que Pues pasa? de pronto sí, pues por hoy de pronto, doctor, sí como más cerquita el cel ahí, a ver si de pronto no se, hay como esos bajonazos de audio. Mire que esta plataforma tiene ese problema, hermano. Entonces No no creo. sería como más cerquita de usted, doctor, sino más cerca del celular del computador, como para que no tenga la interferencia. Cerca el celular del computador. O está presentando desde el celular. No. Estoy intentando desde el computador, pero el computador está lejos. Pues está como lejos. O sea, usted me dice que me haga más cerca del computador. Sí, para que, porque como la plataforma la tiene, pues me imagino la principal, la presentación está en el computador, entonces para que como que el parlante, por decirlo así, que sería el celular, no quede la conexión no quede tan débil. Ok, entendí, pero bueno. No, lo que pasa es que el computador que estoy usando es un computador de mesa, que no tiene micrófono. Sí, no, Camilo, o sea, no es que el celular esté conectado a través del computador, sino que está iniciado directamente con el celular. Si se fijan en los participantes, aparece otro participante que es J Valencia R36, que es un celular. No tienen nada Es que ver, del, pues, sino de pronto la conexión directamente del celular, pero en otras ocasiones ya ha pasado que cuando se conecta por el celular se dan esos bajones de volumen. No sé, en esta plataforma, pues, no sé por qué pasa Ah, eso. entiendo. pero mira que la otra vez ¿se acuerda una vez que estuvimos hablando el semestre pasado de corazón, creo que fue, o de laringe, no sé qué, que también se oía maluquito? Y lo cambié para el celular y se oyó mejor. Entonces ahora está falseando el celular. Pero lo que pasa es que Ay, el semestre pasado lo estábamos haciendo era por Meets, ¿verdad, doctor? sí, eso, yo creo que esa es la plataforma. Sí, porque Creo que es la aquí en plataforma. los EPCs también pasa que cuando va a intervenir alguien con celular, le pasa exactamente lo mismo. El sonido se le baja y se le sube y se baja. Sí. Y yo he oído aquí al doctor Ocampo cuando habla por acá, también se le baja Y él se mucho el conecta por sonido. celular. Sí, señores, es eso. Eh, yo creo que esa es la plataforma. Pues hagamos una cosa, terminemos. Ok, o nos cambiamos de plataforma, ustedes verán. Pues, ya igual ¿cuánto falta? Así. Ay, hijo de madre. Ah, no, sí, todavía faltan. Pues falta hablar de disnea y de cianosis. De cianosis es pequeño. Y de disnea sí un poquito más, pero pues igual es sencillo. Si quieren. Pues doctora, ahí me parecería bien pues cambiar de plataforma, no sino enviar un link y todo el mundo entra y ya, pues no es tanto complique. Pues, ¿cambiamos la plataforma? Ok. Sí, la verdad yo digo que sería mejor cambiar la plataforma. Vale, pues. Hágale, entonces ya les mando el otro link. Entonces vamos a salir de acá. ¿Listo? Gracias, doctor. Listo, doctor, gracias.
Bueno, vamos a ver ahí cómo nos va. Yo creo que ahí de pronto se va a ver mejor, creo. Pero y el audio se nota el Se cambio. escucha muy bien ya, doctor. Sí, se oye mejor. Sí, doctor, se le escucha más claro. Sí, súper bien. Ah, sí, esa es la plataforma. Esa es la plataforma, qué vaina. Posta es el Cisco es la de la universidad, pero bueno. Entonces, a ver, otra vez me conecto aquí Ah, sí, ahí se ve. O sea, por lo que tenía esta cosa prendida. No, eso no tiene nada que ver, ¿cierto? Bueno, listo, bueno, entonces ahora sí vuelvo y les comparto aquí. Presentar ahora tu pantalla. Listo, a ver cómo es la cosa. ¿Cierto? Ahí ya la están viendo. Bueno, entonces estábamos hablando de que. Pues hago un recuento aquí rápido, entonces para que por si de pronto nos dieron muchas cosas. Ahora, entonces habíamos dicho que los síntomas son estos, ¿cierto? Estos son los principales y que se pueden asociar a estos otros. Bueno, de ahí no dijimos pues nada más interesante. Hablamos de que la tos empieza por estímulos químicos mecánicos, que tiene una fisiopatología, unos nervios que llevan y otros que traen y producen la tos. Que se clasifica según el sonido en quintosa, coqueluche, perruna, ya está apagada. Quintosa, coqueluche, perruna, bitonal, afonametizante, bueno, todas estas que están acá, más o menos ya saben la diferencia entre quintosa y coluchoide. Bueno, las otras también vimos las causas y vimos las causas a este ladito de la tos. Vimos este video impactante de la niña, vimos el de la difteria y hablamos de cuando la tos es de noche, asma cardíaca, reflujo, goteo postnasal, durante el ejercicio, durante la alimentación, los broncoaspiraciones, los alergénicos por cambios de postura y que si se acompaña de hemoptisis hay que pensar en cáncer, tromboembolismo y tuberculosis, si se acompaña de sibilancias en asma, broncoconstricción y compresión extrínseca y si va con vómica en bronquiectasia y absceso pulmonar. Y ahí vimos las complicaciones, emesis, síncope, neumotoras y fracturas costales y ¿qué se pregunta? ¿Cuándo apareció? ¿Qué características tiene? ¿Qué concomitantes? ¿Y cuáles fármacos? Fármacos, los ECAs, ¿no? Muy frecuentes, productores de tos. El examen físico, respiratorio general y los paraclínicos indispensables, radiografía de tórax, cuadro hemático, el estudio del esputo, que es, el estudio del esputo es BK, Gram y cultivo. Y la endoscopia, que sería la broncoscopia. Dentro de la expectoración, entonces lo normal es que sean 100 litros al día y si hay más de eso, se produce la expectoración, que puede ser de estas características. La que llamamos hemoptoica es la misma hemoptisis. La vómica es una expulsión con la tos de más de 300 cc de material, que puede ser purulento, hemático, bueno, generalmente es como chocolate, ¿no? Esto. Y la hemoptisis, hay que diferenciarla de la hematemesis epistaxis y la hemocialemesis o gingivorragia. Y ahí vamos en la clasificación de la hemoptisis. Si es menos de 250 es mínima, de 250 a 500 moderada y de más de 500 a 600, más de 600 es perdón, de 500 a 600 la grave y la fulminante o masiva mayor de 600. Las causas de hemoptisis, entonces hablamos de hemorragia bronquial, la hemorragia alveolar, la trasuda alveolar y la necrosis por tumores o abscesos. Y veíamos toda esta cantidad de causas de las cuales yo destacaba, pues no es que sea la más importante, sino que porque estas ya hemos hablado, pero destacaba que la aspergillus se da mucho en pacientes inmunosuprimidos por el aire. Doctor, qué pena. Cuénteme. ¿Puede volver un momentico la diapositiva anterior para copiar una cosa? Creo que sí, espera. Ahí. Listo, gracias, doctor. Listo. Entonces, también les contaba por aquí el cáncer sí, muy frecuente, el TEP, esta telangiectasias, y les contaba de la catamenial, la hemoptisis catamenial, que es la hemoptisis de la endometriosis, o sea, la hemoptisis de la menstruación. Ahí vamos. Listo, entonces sigamos acá. ¿Qué se pregunta en la hemoptisis? Si es aguda, cuando si empezó hace poco o hace mucho. Si es reiterativa, gente que de pronto presenta reiterativas, hay que pensar en enfermedades crónicas, en enfermedades como la TBC o problemas de coagulación. Si es aguda, pues puede haber una infección o un trauma o un cuerpo extraño. Y en los pacientes inmunocompetentes, y mirar a ver antecedentes de eso, de que pueda tener un HIV o estén
en quimioterapias o radioterapias o eso, o que de pronto esté con alguna enfermedad debilitante que lo inmunocompromete. El examen físico, mirar si está asociado a pérdida de peso, a fiebre, si tiene antecedentes o si tiene, perdón, si tiene el examen físico hallazgos de cardiovascular, o sea, soplos, el APES, el APES, ¿qué? Bueno, que tenga edemas, que tenga ingurgitación yugular, otras cosas de falla cardíaca, y a la auscultación sobre todo pues de ese corazón y de los pulmones. Hay que mirar a ver qué va a encontrar. Y para clínicos, laboratorios generales, dentro de estos laboratorios generales obviamente el cuadro hemático, que a nadie se le niega, porque nos va a permitir ver si hay leucocitosis con neutrofilia, infecciones, o si hay leucopenia, como en los casos de los inmunosuprimidos, o si hay trombocitopenia que puede producir sangrados para la hemoptisis, o si hay bueno, blastos en las leucemias y todas las cosas. La radiografía de tórax a todo paciente respiratorio con tos, con expectoración, con hemoptisis, obviamente radiografía de tórax. La fibrobroncoscopia ya cuando tengamos pues sospecha de que hay algo ahí en el tórax que esté causando eso, que la fibrobroncoscopia generalmente va asociada al lavado broncoalveolar. La broncoscopia es un endoscopio para los bronquios, meten el endoscopio allá, tiene unas pinzas en las cuales puede coger biopsia, y si no hay para coger biopsia, entonces hacen un lavado, que es inyectan un poquito de solución salina y aspiran otra vez, y ese líquido que entró y salió lo mandan a citología, lo mandan a gran cultivo y antibiograma para saber si hay una infección o si de pronto hay células malignas por ahí. Se llama el lavado broncoalveolar. La otra es una arteriografía bronquial, que sería la última opción para buscar la parte de la hemoptisis, porque pues es más invasiva, requiere medio contraste, puede producir un poquito de complicaciones. Este sería el algoritmo de la hemoptisis: hacer una buena anamnesis, hacer el estudio de coagulación y hemostasia, y si tiene coagulopatía, pues se sigue por ahí otro trombocitopenia. Pero si no es de la sangre, entonces se hace una radiografía, que si es normal, toca pensar entonces en que sea algo del corazón, estenosis, un ecocardiograma, o que tenga un TEP, una fístula, entonces habría que hacer procedimientos para eso, y si no, una broncoscopia. Y en el caso de que sea patológica, un TAC de tórax, el TAC helicoidal, por ejemplo, o de una vez directamente a la fibrobroncoscopia para hacer los estudios correspondientes. Esta es una de las cosas que usted tiene que mirar en un paciente, si el paciente cardiópata, ¿cierto? Tiene tos, expectoración. No sé si alcanzan a ver ahí que el hombre tiene una ingurgitación yugular. Mire, tiene disnea y obviamente tiene tos también. Bueno, ahí no lo vemos toser, pero la tiene. Mire cómo se le llena esta venita acá, ¿cierto? La vena yugular externa. ¿Sí? Es una ingurgitación yugular que indica que ese paciente tiene como un aumento en la presión venosa de retorno, ¿cierto? Las yugulares llevan la sangre, cuando está en diástole debería estar entrando la sangre allá pues pasando la sangre de las aurículas al ventrículo, y entonces allí se está dando que cuando se contrae la aurícula para pasar, o sea, en la diástole ventricular, se está devolviendo la sangre. En vez de pasar al ventrículo, está devolviendo aquí la sangre y llena las yugulares, ¿cierto? Es una pacientico con falla cardíaca. Posiblemente una valvulopatía, ¿no? Está haciendo, porque mire que está sentado básicamente, y aún así hace ingurgitación. Y ahí se ven también el tiraje supraesternal, ¿no? Acá esta parte, supraclavicular. Bueno. En disnea, para hablar ya de disnea, que es la que nos falta. La disnea es la dificultad para respirar, también llamada pues asfixia por los pacientes. Puede ser por origen del sistema respiratorio, porque haya disminución de la distensibilidad de todo el parénquima pulmonar, eso llaman enfermedades restrictivas tóraco-pulmonares, o porque haya aumento en la resistencia al flujo, que serían enfermedades obstructivas pulmonares, ¿cierto? O respiratorias. Entonces, bueno, estas las van a ver muy bien en patología, ¿no? Y en semiología pues también van a estarlas viendo, pero más que todo en patología, que es la que hace esa diferenciación entre enfermedad restrictiva y enfermedad obstructiva. ¿Sí? Entonces el enfisema es el más restrictivo, de pronto la fibrosis pulmonar, o parálisis de la reja costal, bueno, cosas así, restringen la distensibilidad, mientras que, por ejemplo, la bronquitis, los tumores, las infecciones, el edema pulmonar van a producir obstrucción al flujo de aire, ¿no?
Y las otras disneas son cardiovasculares. Entonces, el paciente está disneico por problema respiratorio o por problema cardiovascular, ¿cierto? Porque básicamente son los dos sistemas que llevan la oxigenación al cuerpo. Entonces, ¿qué se le pregunta al paciente con disnea? ¿Cómo empezó? ¿Cómo expresa la disnea, cierto? Sí, aquí sería como cómo empezó, con qué se le aumenta, con qué disminuye, bueno. Severidad, la clase funcional. Hay una escala de la New York Heart Association que nos habla de la clase funcional de los pacientes. Ahorita la vamos a ver. ¿Cómo es el comienzo de la disnea? Para saber si es una disnea aguda o crónica. En las bronquitis, en las neumonías, si es una enfermedad aguda o crónica, cada 3 semanas o más de 3 semanas. Posición en que aparece o se agrava. Entonces, si el paciente se pone disneico al acostarse, se llama ortopnea, típico de falla cardíaca. Disnea paroxística nocturna. Es una ortopnea que se da después de unos minutos de haberse acostado. O sea, es una variante, digamos, de la ortopnea. La gente va y se acuesta y todos se van a dormir. Cuando ya uno está conciliando el sueño, el viejito se levanta. Ay, me voy a ahogar, me voy a asfixiar y tiene que ir y pararse y abrir la ventana y todo eso, porque sí, cuando ya uno quiere, ¿qué le pasó al abuelito? No, ya le está pasando. Es que se asfixió. ¿Se va a acostar otra vez? Sí. Bueno, vuelve y se acuesta. Vuelve y nos acostamos y... ¿sí? Esa es la disnea paroxística nocturna. El señor tiene que dormir en posición de Fowler, ¿no? Levantado de la cabecera porque hace retorno venoso aumentado, el corazoncito no aguanta y se congestiona el pulmón. Trepopnea, cuando el paciente... cuando el paciente está hacia uno de sus lados, ¿sí? Trepopnea, tiene que estar acostado hacia uno de sus lados, ¿sí? Entonces ese paciente, por ejemplo, que tiene el derrame pleural, entonces tiene que acostarse hacia ese lado, hacia el lado del derrame, porque si tiene un derrame pleural y se acuesta hacia el lado contrario, entonces el único pulmón que está funcionando va a quedar comprimido debajo del derrame y no va a poder respirar. Entonces ese es Y la platipnea es el que hace disnea cuando está de pie. Entonces esa la voy a dejar para que ustedes investiguen causas de platipnea. Paciente que hace disnea cuando se incorpora. Pues investiguense esa, ¿sí? Pues hay una causita pues que yo encontré, pero de pronto ustedes que son más juiciosos encuentran otras. Esto es lo de la New York Heart, la NIHA, la New York Heart Association. Entonces, grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. El 1, disnea cuando hace grandes esfuerzos, ¿cierto? Esta, por ejemplo, a veces me da a mí correr, subir varios pisos de escalera, deportes de bajo intenso, afectadas, bueno, que antes efectuaba sin molestia y ahora ya no lo hace. Entonces esta, por ejemplo, ya le da a uno después de cierto tiempo de no hacer ejercicio. El grado 1. ¿Sí? A mí me toca subir 4 pisos del San Juan, subo los 4 pisos y llego pues con necesidad de aumentar mi FIO2, tengo que quitar el tapabocas, hacerme un lado por allá para poder respirar. Bueno, ese es grado 1. Hizo un gran esfuerzo y se asfixió. Pero antes no le pasaba, antes es grado 1. Grado 2, ya cuando realiza esfuerzos moderados, por ejemplo que caminó aquí 2-3 cuadras y ya le dio. O corrió, pues le tocó pasar rápido de la calle porque le iba a coger un carro y ya le dio la disnea. O subió un piso y ya está asfixiado, entonces ese es grado 2. El grado 3, cuando realiza esfuerzos ligeros como bañarse, digamos, vestirse, hablar, comer, ¿sí? Ese sería el grado 3. Y grado 4, en reposo, ¿sí? Esa toca aprendérsela ya y no olvidarla nunca jamás, porque esa se maneja en medicina interna, en anestesia, en cuidado intensivo, en medicina general, se maneja toda la vida. Le están preguntando a uno, ¿cuál es el grado funcional? El estado funcional según la NIHA, ellos dicen así, la NIHA, ¿cierto? La New York Heart. Eso es como se clasifica. Forma de aparición, si aparece bruscamente, entonces puede ser un paciente que estaba bien y un momento a otro se empieza a asfixiar. Puede ser un síndrome coronario, puede ser que se esté asfixiando, pero es por infarto. O una cuerda tendinosa del corazón, o un problema valvular. Bueno, aquí todos estos son como más cardíacos, ¿sí? Enfermedad cardíaca aguda. Eso lo llaman asma cardíaca, le llaman agudo de pulmón. Pero también pueden ser respiratorios, la crisis de asma, ¿cierto? El niño que de un momento a otro empieza a ahogarse, crisis de asma. Un tromboembolismo pulmonar, siempre pensar en tromboembolismo paciente que está bien, y de un momento a otro hace disnea súbita, tromboembolismo. Generalmente, pues los pacientes adultos que tenemos hospitalizados por otro motivo. Por ejemplo, yo que trabajo en cáncer, los pacientes han acostados mucho tiempo y de un momento a otro empiezan a hacer disnea, pues no pensar en que
aunque en esos pacientes pueden pasar muchas cosas, pero pues que haga un neumotórax, este otro, el neumotórax espontáneo, pues si el pulmón tiene una metástasis o tiene una bula, pues claro, se rompe una bula y hace el neumotórax espontáneo. Pero pensar más en el tromboembolismo porque están muy quietos. Y los cánceres son enfermedades que producen hiperviscosidad y producen coagulopatía, ¿cierto? Aumenta la coagulación. Entonces, el tromboembolismo pulmonar. Esas serían de forma súbita, una disnea de origen súbito siempre o se está infartando o está haciendo un tromboembolismo o tiene un asma. ¿Sí? Esas son como las... Y el neumotórax espontáneo sería la tercera, la cuarta. Y si es una disnea ya progresiva, entonces sí, enfermedad cardíaca crónica, un EPOC, obviamente, que ha sido fumador o chupó humo, pues mucha gente que trabajó por ahí o que cocinaba con leña y todas esas cosas, entonces han chupado húmedo mucho tiempo, y empezar, o enfermedades intersticiales, y el asma, que también da pues disnea crónica. Al examen físico hay que tomar la frecuencia respiratoria. En los niños la frecuencia respiratoria por encima de 60 es indicación de hospitalizar, ¿sí? En los niños, los pequeños. Entonces es muy importante. En los adultos no debería pasar de 20, ¿no? 18 o 20, cuando ya tiene 25, 20, 28, o sea, ya está respirando muy rápido y pues en reposo, obviamente. Si usted pone a trotar, pero tiene que respirar más rápido. La profundidad, normalmente uno respira y pues no tiene que hacer fuerza, pero si usted ve que hace una respiración profunda, entonces eso también indica el grado de la disnea, el grado del compromiso respiratorio. Hay que mirar si la disnea es inspiratoria, como en el caso de esa niña que tomaba aire y le sonaba como un estridor, ¿cierto? Que es un sonido agudo, el aire, el paso por las cuerdas vocales, ¿cierto? Es como algo así. El cornaje es más de una, como, sí, como, a ver, como que un cornaje, ¿cómo les hago un cornaje? Bueno, es como un ronquido, ¿sí? Es como un ronquido, pero un ronquido alto, aquí como cuando está durmiendo el abuelito, ¿cierto? Que usted ve que hace como así, es un cornaje. Y el tiraje, pues ya se refiere a las retracciones, al tiraje subcostal y supraesternal y las retracciones intercostales, todos esos son tirajes. Mire que esos fenómenos, estos dos que son audibles y este último tiraje que es a la inspección, que usted lo ve, son fenómenos inspiratorios que indican algún grado de compromiso en la vía respiratoria baja, pero en la parte inicial. Entonces el cornaje es porque se tapa la laringe, digamos, de alguna forma de obstrucción, entonces suena como forma grave o ronca, un sonido fuerte. El estridor es ya más un sonido estridente, así como dicen, pues como lo trata de decir, estridor, como agudo, y más largo también, así como despacio. Y el tiraje son las retracciones, ese hundimiento de la zona subcostal o supraesternal y retracciones intercostales que hace el paciente para poder inspirar con fuerza. Cuando tiene una obstrucción de la vía aérea superior, digamos, de la parte alta del árbol respiratorio, pues hace tirajes. Y los fenómenos expiratorios son el roncus, que ese sí es el ronquido, pues así, ¿cierto? Normal cuando botan el aire, o sea, toman el aire y para botarlo le suena el aire, ¿sí? Ronquido, o le suena como enfermedad de silbido, ¿sí? Que es el típico del asma. Pues si ustedes de pronto tienen algún paciente o algún amigo por ahí, un familiar, tenga asma y tiene la crisis, de pronto se van a fijar que la dificultad del asmático es botar el aire, ¿no? La dificultad es expirar, porque están abiertos. En la inspiración, cuando hacen fuerza en los intercostales, pues ellos abren las vías respiratorias. Pero como la expiración es pasiva y se relaja la vía, entonces se cierra y se queda ese aire adentro, aumenta el espacio muerto, pues ahí se queda el tronco, el tórax dilatado, pero el aire adentro y no sale, y el paciente pues obviamente necesita exhalar para poder volver a respirar. El patrón respiratorio, pues acordarse de que normalmente los hombres son más respiración abdominal, las mujeres más torácica, o eso puede cambiar pues dependiendo de la dificultad. Y los signos de insuficiencia cardíaca, anterógrada o retrógrada. La retrógrada es la que les contaba yo ahorita de que se les congestionan los pulmones. La anterógrada ya son los signos de hipoperfusión, o sea que el paciente está frío, pálido, no orina bien, pues ya signos de falla cardíaca que le pueden hacer pensar en que el origen de la disnea sea cardíaca y no respiratoria. Este es otro, bueno, a mí no es que, yo no es que disfrute viendo esto porque me da mucho pesar, pero pues ese video estaba en internet y pues no sé por qué no le tapan la cara al pobre paciente, ni le ponen oxígeno, pues que es lo que debería
tener como mínimo. Pero pues mire, un paciente así con esto, retracciones intercostales, tiraje subcostal, tiraje supraclavicular y supraesternal, ¿sí? Mire, ya tiene compromiso el estado de conciencia, mire, está somnoliento, ¿sí? Entonces, ese paciente pues debería estar ya aquí con oxígeno hace rato y inclusive ya deberían estar pensando en intubarlo porque, mire, ya tiene compromiso el estado general y de conciencia. Entonces, son signos que usted dice, este está en distrés respiratorio, falla respiratoria y pronto con esa disminución de conciencia, pues va a necesitar intubación porque va a dejar de respirar, ¿cierto? Obviamente. No dejar llegar los pacientes a ese caso. Este es el paciente con disnea. Este es interesante, de pronto, a ver si le logro poner aquí el sonido este. Pero ese es feedback. Es decir, ese niño tiene... A ver. Bueno. Listo. Entonces, ese niño, mire que hace un sonidito inspiratorio o expiratorio. ¿Qué les pareció? Inspiratorio. Exacto, sí, es un sonido inspiratorio, un estridor, ¿cierto? Es un estridor. Si fuera más grueso, si fuera como manera de ronquido, pues sería un cornaje, porque es inspiratorio. Si fuera expiratorio, si ese sonido fuera expiratorio, ¿cómo se lo llamaríamos? Yo Sería diría un ronco. Sí, sibilancia o roncus, exacto. El roncus sería como grueso y la sibilancia sería aguda. Esta sería un poquito como aguda, ¿no? Como así, como más de sibilancia. Aunque las sibilancias tienden a ser más silbido, ¿no? Más así como, ya no puedo ni silbar. Bueno, está un silbido. Esta suena más, puede ser más como un ronco, si fuera expiratoria, pero como es inspiratoria, entonces es o un estridor o un cornaje. Pues ahí obviamente el cornaje no es, sino es un estridor. Y el paciente con estridor pequeñito de meses, pues lo que más seguramente tenga es una laringotraqueobronquitis o CRUP, también lo llaman así, CRUP. Eso casi siempre es de origen viral. Este otro niño, pobrecito, también tiene signos de dificultad respiratoria, que yo no sé por qué no tienen. Ahí, les voy a mostrar acá. Les voy a mostrar este videito. Bueno, entonces mire ese tiraje subcostal aquí, pues tan horrible. La frecuencia cardíaca, miren, tiene más de 60 por minuto. Y el médico está ahí, escriba y no se le ha ocurrido ponerle un poquito de oxígeno al pobre paciente. Entonces, pues obviamente, pues yo le muestro para que vean los tirajes, pero al mismo tiempo, bueno, aquí yo moché eso pues para que alcanzara, pero el doctor está aquí sentado escribiendo, y el otro filmando. Pues deberían estar como más bien poniéndole oxigenito al pobre paciente, pero bueno, como mínimo, ¿no? Fuera un corticoide, una nebulización y de pronto ir pensando en pasarlo a una UCI. Bueno, ¿qué se le pide al paciente con disnea? Entonces, hay que diferenciar si es respiratoria o cardíaca. Una forma fácil de saber si es cardíaca es mirar el péptido natriurético cerebral, brain natriuretic, bueno, esa vaina. Entonces, el BNP o el proBNP, en algunas partes está este, otras está este, ambos sirven igual. Si salen elevados, eso es signo que es de falla cardíaca, ¿sí? Eso se produce en el atrio. Se llama péptido natriurético cerebral, pero antes lo llamaban péptido natriurético atrial, porque se produce en la aurícula derecha. Entonces ese se eleva cuando es una falla cardíaca, pues cuando usted no sabe si la disnea es más cardíaca o respiratoria. El electro, obviamente, porque en el electro puede uno ver signos indirectos de aumento de cavidades, ¿cierto? De dilataciones, cuando hay falla cardíaca, cuando hay daño cardíaco, o de infartos y esas cosas que le pueden explicar una disnea súbita. En la radiografía de tórax, obviamente, porque pues, usted ve el derrame pleural, la neumotórax, ve la neumonía, ve lo que tenga el paciente. El ecodoppler color, ese es para ver el corazón, que no haya una endocarditis, que no haya una disfunción de músculo papilar, para que no haya una estenosis, cualquier cosa, estenosis mitral, cualquier cosa que le pueda explicar la disnea. Y el examen funcional respiratorio sería la espirometría, en el caso del asma, ¿cierto? Los broncoespasmos o las enfermedades restrictivas.
con la espirometría se puede saber si la enfermedad es obstructiva o restrictiva, cuando estamos hablando de enfermedad respiratoria. Este, por ejemplo, es el caso de un paciente ¿con qué? ¿Qué creen que tenga? Pues yo sé que ustedes no han visto radiología, pero así, atrévanse a pensar, a decir cualquier cosa, a ver. ¿Un hidrotórax? Exacto, sí, un Edema, ok. un derrame pleural o también lo pueden llamar un hidrotórax, sí, es un derrame pleural. O sea, ¿cómo se sabe que esto es agua? Porque tiene esa densidad blanca, esa densidad de líquido, ¿sí? Eh, las densidades, pues después van a ver lo de las densidades, o ya de pronto lo han visto, que el hueso de pronto es la más densa y después está el líquido, ¿no? Que es casi del mismo color. Y ya el aire es el que se ve oscuro o radiolúcido. Entonces acá hay líquido con un nivel y todo esto está en un derrame pleural izquierdo. En el derecho hay un poquitico, pero casi nada. El izquierdo sí está llevado. Esto, por ejemplo, ¿qué creen que sea? Mire, esto es una partecita de la radiografía. ¿Qué ven ahí? Eso sería TBC. Exacto, eso es una caverna por TBC. Toda esta cosa que se ve más radiolúcida aquí, casi redonda, es una caverna tuberculosa. ¿Y aquí qué les llama la atención en esa placa? Que la silueta cardíaca está más Rara, grande. ¿cierto? Sí, en el mediastino hay algo Cardiomegalia. ahí. Pues, bueno, no, vea, el corazón está bien, sino que lo que es que arriba, en la parte donde corresponde ya como las aurículas por encima y los grandes vasos, eso está ahí todo, y se ve una cosa radiopaca, ¿cierto? O sea, está ensanchado el mediastino superior, digamos, porque el inferior pues no tanto, pero ese es más que todo el superior, porque hay unas masas ahí, posiblemente sean unos carcinomas o unos linfomas o algo que está, un ensanchamiento del mediastino. ¿Y este qué le llama la atención? A ver. Bueno, punto para el que me diga que tiene ese paciente ahí, pues un punto, uno, no, 2 puntos para Una el examen. bronquiectasia. No, Un tromboembolismo pulmonar. no, Una telectasia. no. Yo creo que nada, sino que la radiografía está muy oscura. Pues yo diría que No, es un neumotórax, pues porque el pulmón derecho, la marca del pulmón se ve como mucho más agachada, ¿cierto? Pues sí, eso creo. Doctor, ¿no sería una bronquitis? Una bronquitis. no, vean, pero cuidado. Si tiene razón, Joan. Joan fue el que me dijo, vea. Este es el pulmón, mire. Vean, está aquí y mire que aquí termina aire. Mire la pleura acá. Acá y aquí termina. Este es el pulmón. Y el resto está lleno de aire. ¿Sí? Todo eso está lleno de aire. Entonces, mire que es bien sutil la rayita, mire la rayita, ¿sí? Entonces este pulmón está colapsadito, ¿sí? Y aquí hay aire. De pronto, ¿quién fue el que me dijo que atelectasia? Yo, doctor. Juliana. Entonces, bueno, te voy a apuntar a John, que fue el que le dio aquí la John, y a Juliana. Juliana Andrea. Pues porque igual también hay una atelectasia. Obviamente, siempre que hay neumotoras, pues el pulmón se colapsa y hace atelectasia, ¿cierto? Que es un colapso ahí del pulmón. Entonces, pero esto es un neumotórax, mire, todo esto es aire. Y aquí si alcanzan a ver la raya o me la estoy inventando, ¿qué? Sí se ve, doctor. Exacto. Bueno, entonces mire que aquí se da parénquima pulmonar. Todo esto se hace en el parénquima. En cambio aquí el parénquima llega hasta acá y aquí ya no se ve parénquima, es aire. Entonces neumotórax. Bueno, muy bien. Después lo van a ver bien cuando vean radiología. La cianosis, ya para terminar, de esta sí no vamos a hablar, sino 3 diapositivas. La cianosis es cuando se ve una coloración oscura, azulada de la piel, como en este caso, ¿sí? Y está debida a que hay más hemoglobina reducida o desoxihemoglobina, más de 5 gramos por decilitro. Mire,
es más importante ese valor absoluto que el relativo. ¿A qué se refiere? A que si el paciente tiene anemia, rara vez con una anemia severa se va a ver cianosis, porque pues cuando tiene poquitos gramos de hemoglobina por decilitro, pues con lo poquito que respire o lo poquito que tenga se oxigena la hemoglobina y entonces no se ve. En cambio, si el paciente tiene más de lo normal, más de 15 de hemoglobina, tenga 20, por ejemplo, se va a ver cianótico casi que toda hora, ¿sí? Y va a ser, digamos, no va a significar que tenga hipoxemia el paciente, porque precisamente, sino que lo que tiene es más carboxihemoglobina. Entonces, ese es el significado clínico de cianosis. No significa, todo paciente con cianosis no significa que esté enfermo. ¿Sí? Puede ser una cianosis funcional. Digamos, por ejemplo, usted tiene mucho frío, las manos le ponen moradas, ¿cierto? Así, y es normal por la vasoconstricción. O el paciente que tiene, bueno, que no está enfermo pues de la respiración, porque el paciente que tiene poliglobulia, que tiene hematocrito de la hemoglobina alta, pues va a mantener medio cianótico y no es el problema, no es de oxigenación, sino de glóbulos rojos elevados. Lo otro que puede producir cianosis o la otra causa es cuando hay trastorno del transporte de oxígeno. Entonces, para eso, ¿se acuerdan de la fisiología de la curva de disociación de la hemoglobina? Es cuando el oxígeno no se libera tan fácilmente, como en estos casos, o cuando se libera muy rápido, entonces también puede producir cianosis, sobre todo cuando no se liberan, los que desvían la curva hacia la izquierda. Esos producen disminución pues, de la saturación arterial de oxígeno. Entonces se puede visualizar en piel o mucosas, la mucosa delgada, por ejemplo, en los labios, en los pulpejos, y en la mucosa más vascularizada, en los dedos, en los lechos ungueales, la que le decía la poliglobulia. Bueno, cuando ya está con acropaquias o tiene esta poliglobulia, pues se habla de la cianosis central. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre pues, la clasificación de la cianosis? Es central, periférica, localizada, mixta y hay una cianosis diferencial. La cianosis central es en la que se altera la saturación arterial de oxígeno y la saturación venosa de oxígeno. O sea, hay un trastorno de hipoxemia. El paciente no logra oxigenar adecuadamente porque tiene un problema pulmonar o porque tiene un problema de bomba, ¿sí? Entonces no se da. O tiene un problema en la hemoglobina, ¿sí? Entonces ese paciente no logra oxigenar adecuadamente o tiene una malformación arteriovenosa en el corazón o algo, entonces esa sangre oxigenada se mezcla con otra o algo así. Entonces todas las cardiopatías, todas esas están acá. Y las neumopatías, hipoxemia. A esos pacientes usted les pone oxígeno y mejora porque obviamente aumenta la saturación, que es lo que tienen alterada, saturación arterial. Las enfermedades broncopulmonares y las enfermedades de hemoglobinopatías, como la carboxihemoglobinemia o la sulfohemoglobinemia o la metahemoglobinemia, bueno, todas esas enfermedades. Y la cianosis periférica se da por disminución de la saturación venosa. Entonces, ahí es meramente porque se demora, hay retardo circulatorio, por ejemplo, en la falla cardíaca, yo dije aquí falla cardíaca, no, aquí cardiopatías congénitas, pero en la falla cardíaca, el corazón grande que hace aumento de la precarga y disminución de la poscarga, pues, de la fracción de eyección y eso, hay un retardo circulatorio. Entonces, aunque la sangre está oxigenada y la saturación arterial está buena, se demora mucho en el trayecto circulatorio y entonces hay una disminución de la saturación venosa, disminuye la saturación venosa, el paciente se ve oscuro, se ve cianótico. Entonces los tejidos empiezan a extraer el CO2 de esa sangre que está ahí y hace que el paciente obviamente aumente esa carboxihemoglobina ahí periférica, pero entonces es periférica, básicamente por aumento de la extracción del oxígeno debido a la disminución del retardo circulatorio. Bioquímicamente hablando es por disminución de la saturación venosa, aunque la SaO2 en esta está normal, ¿sí? Esa es la diferencia. La central tiene la SaO2 tiene la SaO2 disminuida, al igual que la B2. Y en cambio la periférica tiene esta normal y la única que disminuye es la venosa, ¿listo? Por aumento de la extracción. Ya una cianosis localizada es pues, una pierna por allá que tenga cianótica nomás, pues obviamente tapa un vaso sanguíneo. O un dedo cianótico, venga, pilas, va a perder, se le obstruyó la arteria. Esas ya serían pues localizadas, cianosis localizadas, que serían dentro de las periféricas, porque son por retardo circulatorio, pero algunos lo ponen como aparte.
Y una mixta sería que tenga una cardiopatía con shunt de derecha e izquierda y a su vez eso les lleve una falla cardíaca, entonces obviamente no está oxigenando bien y tampoco está circulando bien, entonces sería una mixta. La cianosis diferencial es la del ductus, cuando hay hipertensión pulmonar. Entonces, si el paciente tiene ductus persistente, ¿ustedes se acuerdan del ductus, el que comunicaba en la fase embrionaria el callado aórtico con la pulmonar? Entonces, si ese ducto está persistente y aumento la presión en la pulmonar, entonces se va a ir esa sangre hacia la circulación. Se va a ir a ver, ¿cómo es? Sí, aumenta, hay sangre, perdón, sí, hay sangre sin oxigenar que va a pasar hacia el callado, pero después de sí, ya me encontré, ya estoy pensando porque es que esto da, así, después del nacimiento de las venas, de las arterias subclavias. Entonces, la sangre que va hasta las subclavias está desoxigenada con mucha carboximoglobina y eso hace que los brazos estén cianóticos. Pero a través del ductus sale sangre oxigenada que va hacia las extremidades inferiores y esas van a estar normales, ¿cierto? Ese es el caso en el que hay cianosis diferencial, ¿cierto? Porque llega a una parte del cuerpo, llega sangre con más carboximoglobina que otra. Bueno, aquí están las causas de cianosis. Entonces está la central, de causa pulmonar o causa cardíaca, y las hemoglobinopatías. Ahí está la listica, pues no la voy a leer, pero ustedes la miran. Y la periférica con saturación arterial normal, pero saturación venosa disminuida. Entonces son las insuficiencias, las vasoconstricciones, y etcétera, etcétera. Y la mixta fue la de la insuficiencia cardíaca global. Básicamente yo creo que es, bueno, ¿qué se le pregunta al paciente con cianosis? Enfermedades broncopulmonares, cardíacas, vasculares y la intoxicación con nitrato. Esta es interesante porque los nitratos, como el nitroprusiato, la nitroglicerina, pues pueden producir tiocianatos. O sea, ellos dentro de su componente, al metabolizarse, producen cianuro. Y el cianuro, pues, produce sulfamoglobinemia, o sea, se pega a la hemoglobina y entonces pueden hacer intoxicación y hacer cianosis. ¿Qué otros exámenes se le debe pedir? La radiografía de tórax, el electro, el eco, los gases arteriales que nos van a mostrar eso, la saturación arterial y la saturación venosa de oxígeno, el hemograma para ver si hay poliglobulia, anemia, todo eso. Si piensa que es una hemoglobinopatía, se hace una electroforesis de hemoglobina, que se le dice que tiene hemoglobina F, hemoglobina S, bueno, todas esas. Y si piensa que es un problema vascular, pues se le de ecodoppler venoso o arterial. Y básicamente, ahora sí, terminamos. Listo, muchachos. Así se ve mejor por el Google Meet, ¿cierto? Y el sonido es como mejorcito. Sí, la verdad, sí, doctor. Y es gratis. Bueno, entonces listo. Creo que hasta ahí eran, ya son las 6. Uy, me pasé. No son las 6. Pensé que ya eran las 6. Faltan 10, pero bueno, igual la idea no es llevarlos, no es cansarlos mucho, aunque yo creo que se cansaron. Pero bueno, Doctor, una cuénteme. pregunta. ¿Será que usted podría compartirnos las diapositivas, por favor? Claro que sí, ya se las envío. Ya se las envío, que por el WhatsApp se las mando. Ahí ya se las mando en un momentico. Gracias, doctor. Listo. Entonces mañana no hay clase porque, pues conmigo no, pero sí es con el doctor Álvarez que les va a hablar de los signos vitales. ¿Listo? Listo, doctor, muchas gracias. Gracias, Bueno, doctor. pues, que Gracias. descansen. Chao, pues, que les va bien.